Imagina por un momento que puedes elegir a tu protectora entre todos los dioses del Olimpo. Podrías elegir a Zeus, el Rey Supremo, dueño del rayo y la tormenta. Podrías elegir a Ares, el dios de la guerra en estado puro, fuerza bruta encarnada en armadura y lanza. O podrías elegir a Poseidón, señor de los mares que hacen temblar la tierra. Pero los atenienses, uno de los pueblos más brillantes de la historia antigua, eligieron a una diosa. Una diosa que no ganaba batallas a base de músculo, sino a base de mente. Que no destruía ciudades, sino que las construía. Que no sembraba el caos, sino el orden y la ley. Eligieron a Atenea. Y esa elección no fue arbitraria. Fue el reflejo de lo que los griegos entendían mejor que nadie. Que la inteligencia, la estrategia y la sabiduría son a largo plazo las armas más poderosas del universo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia completa de esta diosa extraordinaria. Desde su nacimiento imposible, un parto que hizo temblar el cielo, hasta sus batallas más épicas, sus inventos que cambiaron la civilización y los misterios que aún rodean su culto. Vamos a descubrir por qué Atenea sigue siendo, miles de años después, una de las figuras más fascinantes de toda la mitología. Quédate hasta el final, porque la historia de Atenea no termina donde la mayoría de libros la cuentan. Hay secretos, contradicciones, y una profundidad que poca gente conoce. Bienvenido al Olimpo, y bienvenido a la mente de la diosa más inteligente que la humanidad ha imaginado jamás. Para entender el nacimiento de Atenea, primero tenemos que entender el miedo. Zeus, rey de los dioses, señor del Olimpo, el ser más poderoso del cosmos griego, tenía miedo. No a los monstruos, no a los titanes, a quienes ya había derrotado en la guerra más brutal que los griegos podían imaginar. Zeus tenía miedo de sus propios hijos. Y no era un miedo irracional, era la maldición que él mismo había heredado. Su padre, el titán Cronos, había devorado a sus propios hijos recién nacidos. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón. Uno tras otro, tragándoselos enteros para evitar que se cumpliera la profecía que lo atormentaba. Que uno de sus descendientes lo destronaría, tal y como él mismo había derrocado a su padre Urano. Zeus había escapado porque su madre, Rea, lo había ocultado en Creta, y le había dado a Cronos una piedra envuelta en pañales para engañarlo. Más tarde, Zeus había regurgitado a sus hermanos, había luchado contra los titanes en la titanomaquia, y había tomado el trono del cielo. Pero ahora era él quien gobernaba, y ahora era él quien vivía bajo la sombra de una nueva profecía. La profecía decía que Metis, la Oceánide, hija del titán Océano, encarnación de la astucia y el pensamiento profundo, engendraría hijos que superarían en poder a su padre. Primero una hija de ojos brillantes, y luego, un hijo que destronaría al mismísimo Zeus. Metis era la primera gran esposa de Zeus, antes incluso de Hera. Era ella quien le había dado el brebaje con el que Zeus había logrado que Cronos vomitara a sus hermanos. Sin Metis, no habría Olimpo. Sin Metis, Zeus no sería rey. Y sin embargo, Zeus decidió hacer algo impensable. Cuando Metis estaba embarazada, los relatos más antiguos sugieren que apenas había concebido cuando Zeus actuó. El dios supremo recurrió al mismo instinto que había condenado a su padre: eliminar la amenaza antes de que pudiera materializarse. Cronos había devorado a sus hijos. Zeus haría algo más sofisticado, con promesas de juego y transformación, pues las divinidades podían cambiar de forma a voluntad. Zeus convenció a Metis para que se convirtiera en una mosca. Y en ese instante, en un único e irrevocable movimiento, Zeus la tragó entera. Metis había desaparecido, pero su hijo o su hija seguía creciendo, ahora dentro de la cabeza de Zeus. Durante semanas, según algunos relatos, durante meses, según otros, durante 9 meses completos, según los más detallados, Zeus sintió dentro de su cráneo un martilleo creciente, una presión que ningún remedio divino podía aliviar. Era Metis, dicen los mitos, que nunca se rindió incluso desde su prisión interior. Forjaba armaduras, tejía yelmos, preparaba a su hija para el mundo. Los dioses observaban a Zeus con creciente alarma. El rey del Olimpo rugía de dolor, se aferraba a la cabeza con ambas manos,
Su voz retumbaba en los cielos como truenos sin relámpagos. Finalmente, llegó el momento que lo cambiaría todo. Ningún dios del Olimpo supo exactamente cuándo sucedería, pero todos estaban allí cuando ocurrió. Zeus, consumido por un dolor que ningún inmortal había conocido jamás, convocó a Hefesto, el dios herrero, maestro del fuego y la forja, o según otras versiones al titán Prometeo, y le ordenó una tarea sin precedentes: abrir su cabeza. Con un hacha de doble filo, que brillaba como el sol sobre el metal, Hefesto descargó el golpe. Y del cráneo abierto de Zeus, emergió Atenea. No como un bebé, no llorando ni vulnerable. Atenea saltó a la existencia ya adulta, ya formada, ya completa, vestida con una armadura reluciente que su madre Metis había forjado en las semanas de oscuridad dentro de la cabeza de Zeus, con un casco que le cubría la frente, con una lanza en la mano derecha que apuntó al cielo, con un grito de guerra que hizo retroceder al océano, y que sacudió la bóveda del firmamento. Los relatos dicen que los dioses del Olimpo quedaron paralizados, que Helios, el sol, detuvo momentáneamente su carro, que Gea, la tierra, se estremeció, que el mar se oscureció en señal de asombro. Y entonces, tan rápido como había llegado su furia, Atenea bajó la lanza, se quitó el casco, miró a su padre Zeus, y Zeus la reconoció como su favorita. Este nacimiento no es simplemente una historia fantástica. Los griegos y posteriormente los historiadores modernos han leído en él una alegoría profundísima. Atenea no nace del vientre de una madre, del reino de lo emocional, lo orgánico, lo femenino en el sentido tradicional. Atenea nace de la cabeza de Zeus, del intelecto puro, del poder racional. Es la diosa que encarna la razón misma hecha carne y divinidad. Pero hay algo más en este mito que vale la pena detenerse a considerar. Al tragar a Metis, Zeus no la destruyó, la absorbió, y Metis, la más astuta de todos los seres, continúa existiendo dentro de él, susurrándole consejo eterno desde las profundidades de su mente. Los griegos creían que la famosa sabiduría de Zeus, su capacidad para ver más allá de lo inmediato, para tomar decisiones que doblaban el tiempo, era en realidad el consejo perpetuo de Metis, que hablaba desde dentro. Atenea entonces era hija de ambos, del poder soberano de Zeus y de la astucia profunda de Metis. Era literalmente la síntesis de la fuerza y la inteligencia. Pero ¿quién era Atenea en el panteón? ¿Qué dominio gobernaba? ¿Cuál era su función entre los inmortales? La respuesta es que Atenea era desde su nacimiento múltiple. Y esa multiplicidad es una de las cosas que la hacen tan fascinante y tan diferente de casi cualquier otra divinidad griega. Era Atenea Pártenos, la Virgen eterna, la que nunca se casaría ni conocería el amor carnal. No por rechazo, sino por elección. Su poder residía en no pertenecerle a nadie. Era libre de una forma que pocos dioses del Olimpo podían serlo. Era Atenea Políada, protectora de las ciudades, especialmente de Atenas, que llevaría su nombre para siempre. La diosa que convertiría comunidades de pastores en civilizaciones de pensadores. Era Atenea Promachos, la guerrera de primera línea, la que marchaba al frente de los ejércitos, no con la rabia ciega de Ares, sino con la frialdad calculada de quien siempre sabe cuándo atacar y cuándo retirarse. Era Atenea Ergane, la artesana, la inventora, la patrona de los tejedores, los alfareros, los carpinteros, los herreros, la diosa que entendía que crear algo con las manos era tan sagrado como ganar una batalla. Y era sobre todo Atenea Nike, la victoria, no la victoria del más fuerte, sino la victoria del más inteligente. Si tuvieras que elegir el momento en que Atenea dejó de ser simplemente una diosa poderosa y se convirtió en algo más, en el símbolo eterno de una civilización, ese momento sería el concurso por el patrocinio de Atenas. La ciudad no se llamaba Atenas todavía. Era una gran polis en crecimiento sobre la roca de la Acrópolis, en el corazón del Ática, y sus habitantes necesitaban elegir a su dios protector. Dos dioses se presentaron, dos de los más poderosos del Olimpo. Poseidón llegó primero, el señor de los mares, hermano de Zeus, con su tridente que hacía temblar la tierra.
plantó su tridente en la roca de la Acrópolis con tal fuerza que la piedra se partió, y de esa grieta brotó una fuente de agua salada. Algunos dicen que fue un manantial, otros que fue el mar mismo que emergió entre las rocas. Era un regalo monumental. Poseidón le ofrecía a la ciudad acceso al poder marítimo, a las rutas comerciales, a la fuerza naval. Era el regalo de un dios que controlaba las principales arterias del mundo antiguo. Los ciudadanos miraron el regalo con admiración. Era poderoso, era impresionante, era la promesa de riqueza. Pero era agua salada, inutilizable para beber, para regar, para sobrevivir. Entonces llegó Atenea, sin fanfarria, sin terremoto. La diosa se inclinó hacia la tierra y plantó algo en el suelo, una semilla. De esa semilla brotó instantáneamente un olivo, un árbol que no impresiona a primera vista, no hace temblar la tierra, no abre el mar. Es un árbol humilde, de hoja plateada y fruto pequeño. Pero los ciudadanos entendieron inmediatamente lo que significaba. El olivo daba aceite para cocinar, para iluminar casas, para preservar alimentos, para ungir cuerpos, para fabricar jabón, para tratar heridas. La madera del olivo era resistente y útil, sus frutos eran alimento. El árbol vivía durante siglos, pasando de generación en generación. El olivo no era un espectáculo, era el sustento de la vida. El jurado, en diferentes versiones de la historia, son las 12 deidades del Olimpo, o los propios ciudadanos, o el rey Cécrope. Tomó su decisión. Atenea ganó. Poseidón, furioso, inundó la llanura del Ática en señal de su ira. Algunas versiones dicen que maldijo a los atenienses. Pero la ciudad sobrevivió. Y el olivo siguió creciendo. Lo que este mito encierra es extraordinario. Los griegos no eligieron a su dios protector por fuerza bruta. No eligieron al más impresionante ni al más aterrador. Eligieron al que les ofrecía utilidad, sostenibilidad, inteligencia aplicada a la supervivencia. Eligieron a la diosa que entendía lo que una civilización necesita para perdurar. Y la ciudad tomó el nombre de su protectora, Atenas, Atenea. Pero la relación de Atenea con esta ciudad no era meramente simbólica. Era profundamente práctica. Fue Atenea quien, según la tradición, enseñó a los atenienses el arte de domar caballos, de construir el primer barco, de tender las primeras redes de pesca. Fue ella quien dio a las mujeres el telar y el arte del tejido, una habilidad económica fundamental en el mundo antiguo. Fue ella quien supervisó la construcción del Partenón, el templo más perfecto que el mundo antiguo construyó jamás, cuyas proporciones matemáticas siguen asombrando a arquitectos actuales. El Partenón, terminado en el año 432 a.C., era la casa terrena de Atenea. En su interior se alzaba una estatua criselefantina, de marfil y oro, que representaba a la diosa con 12 metros de altura. La patrona de Atenas miraba desde las alturas de la Acrópolis, sobre toda la ciudad que llevaba su nombre. Pero Atenea no solo construía, también protegía. Y cuando llegaba la hora de la guerra, la diosa de la sabiduría se transformaba en algo que sus enemigos nunca esperaban, la guerrera más temida del Olimpo. Hay un error común cuando la gente habla de Atenea y la guerra. Se asume que por ser la diosa de la sabiduría, Atenea era básicamente una diosa pacífica, una figura contemplativa que solo intervenía en conflictos por necesidad o diplomacia. Nada más lejos de la realidad. Atenea era una guerrera formidable, feroz, calculada y casi invencible. La diferencia entre Atenea y Ares, los dos dioses griegos asociados a la guerra, era cualitativa. Ares era la guerra como destrucción pura, el frenesí del combate, la sangre, el ruido, el caos. A Ares le gustaba la guerra porque le gustaba el derramamiento de sangre. Era el dios de la matanza. Atenea era la guerra como instrumento, la estrategia, la táctica, la disciplina, el liderazgo. A Atenea no le gustaba la guerra por sí misma. En los mitos aparece repetidamente como mediadora, como la voz que intenta evitar el conflicto. Pero cuando el conflicto era inevitable, Atenea lo ganaba. La prueba más dramática de esto fue la gigantomaquia, la guerra entre los dioses del Olimpo y los gigantes,
los hijos de Gea que se rebelaron contra los inmortales para destronar a Zeus. Era una batalla existencial. Si los gigantes ganaban, el orden del cosmos se desmoronaría. En esa guerra, Atenea fue protagonista esencial. Según los mitos, fue ella quien venció a Palas, un gigante cuyo nombre algunos relatos le atribuirán a ella misma como epíteto. Palas Atenea. Le arrancó la piel y la usó como escudo, la égida, uno de los objetos más poderosos de la mitología griega. La piel de un gigante como armadura. Difícil imaginar un símbolo más contundente de la victoria absoluta. También venció a Encélado, uno de los gigantes más poderosos, a quien persiguió hasta Sicilia y sepultó bajo la isla. Los griegos explicaban así los terremotos del Etna. Eran los intentos de Encélado por liberarse del peso de la isla que Atenea le había arrojado encima. Pero la participación de Atenea en la guerra no se limitaba a combatir en primera línea. Su verdadero poder estaba en la influencia que ejercía sobre los héroes mortales. Atenea era la patrona de los grandes héroes griegos, y su presencia en sus historias no era decorativa, era determinante. A Perseo le prestó su escudo pulido como espejo para que pudiera mirar a Medusa sin ser petrificado. Sin ese escudo, sin ese consejo, sin esa estrategia de Atenea, Perseo habría muerto mirando directamente a los ojos de la Gorgona. A Heracles la ayudó en múltiples ocasiones, especialmente guiándolo hacia la sabiduría, cuando el héroe más fuerte del mundo no sabía cómo usar su fuerza. Atenea aparece en los mitos de Heracles como la voz de la razón junto a la potencia bruta del héroe. A Belerofontes le ayudó a domar a Pegaso, el caballo alado, con una brida de oro que solo la diosa podía proporcionar. Y luego estaba Odiseo. Si había un héroe que encarnaba los valores de Atenea mejor que ningún otro, ese era Odiseo, el más astuto de los griegos, el que ganaba no con la espada, sino con el ingenio. La Odisea de Homero es en muchos sentidos la historia de una alianza entre la diosa de la sabiduría y el hombre más inteligente de la guerra de Troya. Atenea no solo lo protegía, lo guiaba, le daba forma a su destino. Aparecía disfrazada a su lado en los momentos críticos. En la Odisea, Atenea le dice directamente a Odiseo que lo protege porque ambos piensan de la misma manera. Son los más astutos del Olimpo, y los más astutos entre los mortales. Es una de las relaciones más extraordinarias de toda la mitología griega. La diosa eligiendo a su igual. Hasta ahora, hemos hablado de Atenea como protectora, como inventora, como guerrera justa, pero la mitología griega nunca fue simple, nunca fue cómoda, y sus dioses nunca fueron perfectos. Atenea tenía una sombra, y esa sombra puede resultar perturbadora si la miramos con ojos modernos. La historia de Aracne es quizás la más conocida de las tragedias vinculadas a Atenea, y también la más instructiva sobre el carácter de la diosa. Aracne era una joven mortal de Lidia, famosa en toda Grecia por su habilidad prodigiosa como tejedora. Sus telas eran tan perfectas que la gente decía que debía haber aprendido directamente de Atenea. Cuando a Aracne le llegaron esos comentarios, respondió con una arrogancia que en el mundo griego tenía nombre específico. Hibris. Dijo que sus habilidades no venían de ninguna diosa, las había desarrollado ella sola, y si Atenea quería competir, que se presentara. Atenea, disfrazada de anciana, acudió a advertirle. Le aconsejó humildad, le pidió que retractara sus palabras, le ofreció una salida honrosa. Aracne se negó con desprecio. Entonces Atenea reveló su forma verdadera. El concurso de tejido que siguió fue de tal nivel que los propios dioses contemplaban asombrados. Los 2 tapices emergían de los telares con una velocidad sobrehumana, cada hilo colocado con precisión absoluta. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón por el patrocinio de Atenas, y en las esquinas tejió ejemplos de mortales que habían desafiado a los dioses y habían sido castigados. Una advertencia explícita. Aracne tejió algo diferente, algo devastador.
Tejió las infidelidades de los dioses, los engaños de Zeus, las transformaciones de Poseidón para seducir mortales, las artimañas de Apolo. Cada hilo era una acusación, cada imagen era una verdad incómoda sobre los inmortales. Y lo hizo con una perfección técnica que era imposible criticar. Atenea miró el tapiz de Aracne y lo destruyó. La golpeó con la lanzadera. Aracne, humillada y desesperada, intentó ahorcarse. Y entonces Atenea, en un acto que los relatos interpretan de maneras muy distintas, la transformó en araña, para que siguiera tejiendo para siempre, pero ya sin la capacidad de desafiar a los dioses. ¿Fue misericordia? ¿Fue crueldad? Los estudiosos de la mitología llevan siglos debatiendo. Lo que es indudable es que Atenea no soportó la hibris. No toleró que una mortal cuestionara el orden divino, incluso si tenía razón. Hay otras sombras. La historia de Medusa, en su versión más antigua y oscura, involucra a Atenea de manera perturbadora. En esa versión, Poseidón violó a Medusa dentro del templo de Atenea. Y la diosa, en lugar de castigar al agresor, castigó a la víctima. Transformó a Medusa en el monstruo de cabello de serpientes que conocemos. Es uno de los momentos más difíciles de la mitología griega de reconciliar. Y dice mucho sobre la visión griega de la pureza, el territorio sagrado y la noción de contaminación ritual. El templo de Atenea había sido profanado, y para la lógica mítica griega, quien lo había sido contaminado debía ser removido de la vista. Y está Tiresias, el adivino más famoso de Grecia, que perdió la vista porque vio accidentalmente a Atenea bañándose. La diosa lo cegó en el acto, aunque en la versión más compasiva del mito, le otorgó a cambio el don de la profecía y una vida extraordinariamente larga. Estos episodios no oscurecen a Atenea, los complican, los hacen humanos, paradójicamente. Una diosa sin contradicciones sería un símbolo vacío. Atenea era poderosa y a veces injusta, sabia y a veces cruel, justa según su propio código, que no siempre coincidía con el nuestro. Y esa complejidad es parte de lo que la hace tan duradera. Atenea no era solo un personaje de mitos. Era el centro de una de las religiones más elaboradas y duraderas de la historia antigua. Las Panateneas, las grandes fiestas en honor a Atenea, eran el evento más importante del calendario ateniense. Cada 4 años se celebraban las grandes Panateneas, un festival de varios días con competiciones atléticas, musicales y poéticas, procesiones espectaculares y el rito más sagrado de todos, la entrega del peplos. El peplos era un manto tejido especialmente durante 4 años por las arreforoi, jóvenes sacerdotisas seleccionadas entre las familias más nobles de Atenas. Este manto, bordado con escenas de la gigantomaquia, era presentado a la estatua de Atenea en la Acrópolis, en una procesión que todo Atenas contemplaba. El friso del Partenón, parte del cual hoy se conserva en el Museo Británico, representa precisamente esa procesión, la mayor obra de arte que describía el mayor ritual de la ciudad más importante de Grecia. Fuera de Atenas, el culto a Atenea se extendía por todo el mundo griego y más allá. En Esparta, donde se la veneraba como Atenea Calcieco, Atenea de la Casa de Bronce, en Corinto, en Rodas, en las colonias griegas del sur de Italia. Y cuando Roma absorbió la cultura griega, Atenea se transformó en Minerva, adoptada como una de las divinidades capitolinas más importantes. El búho de Atenea, símbolo de su sabiduría, se convirtió en el emblema de las monedas atenienses, las tetradracmas, que eran la moneda más confiable y reconocida del Mediterráneo antiguo. El búho de Atenea era, literalmente, la garantía de valor. Y ese legado no se detuvo en la antigüedad. Cuando los pensadores del Renacimiento buscaron símbolos para la razón y el conocimiento, miraron a Atenea. Cuando las universidades europeas diseñaron sus escudos heráldicos, muchas eligieron la imagen de la diosa
o del búho que la representaba. Cuando los fundadores de la democracia americana buscaron modelos para sus nuevas instituciones, miraron a Atenas, la ciudad de Atenea, como el primer experimento en gobierno colectivo. Hoy, Atenea aparece como símbolo de universidades, academias de ciencia, cuerpos de policía, organizaciones jurídicas y asociaciones de filosofía en todo el mundo. Su imagen preside el Partenón del estado de Tennessee, en Nashville. Su nombre está en asteroides y en géneros científicos de insectos y plantas. La diosa de la sabiduría no murió cuando los últimos templos paganos cerraron sus puertas. Simplemente cambió de forma, igual que su madre Metis, la que podía transformarse en cualquier cosa. Atenea encontró nuevas casas en nuevas culturas, nuevos nombres en nuevos idiomas, nuevas formas de decir lo mismo que los griegos habían entendido hace 3000 años. Que la inteligencia es sagrada, que el conocimiento es poder, que la sabiduría es la más duradera de todas las victorias. Hemos recorrido miles de años en este video, desde la cabeza de Zeus hasta el Partenón, desde la primera semilla de olivo hasta las monedas del Mediterráneo, desde los monstruos del mito hasta los héroes que necesitaban una guía más inteligente que ellos mismos. Y si hay algo que Atenea nos deja, más allá de los relatos extraordinarios, más allá de la mitología como entretenimiento, es una pregunta que sigue siendo completamente vigente. ¿Qué forma de poder elegimos admirar? Los griegos tuvieron la opción de venerar a Ares, al dios de la fuerza bruta. Y Ares existía. Pero, cuando llegó el momento de elegir al protector de su ciudad más importante, de la civilización que iba a dar al mundo, la democracia, la filosofía, el teatro, las matemáticas y la historia como disciplina, eligieron a la diosa que pensaba. Eligieron la inteligencia sobre la fuerza, la estrategia sobre el caos, la sabiduría sobre el poder sin reflexión. Y esa elección no fue solo mítica, fue histórica. Los atenienses construyeron la ciudad más influyente de la antigüedad, no porque tuvieran el ejército más grande, Esparta los superaba en eso, sino porque tenían la cultura más rica, el pensamiento más libre y la capacidad de innovar que los demás no podían igualar. Atenea era su espejo, y también puede ser el nuestro. En un mundo que aún tiende a glorificar la fuerza, la agresividad y el espectáculo, la historia de Atenea sigue siendo una historia revolucionaria. La historia de que el olivo vence al tridente, que la paciencia vence a la impulsividad, que la mente al final derrota al músculo. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas con alguien que crea en el poder de la sabiduría. Que dejes tu comentario contándome qué parte de la historia de Atenea te ha sorprendido más. Y si quieres seguir explorando los grandes mitos griegos, hay muchos más, y algunos son incluso más extraños y más profundos que este. Suscríbete para no perderte el próximo. Yo soy Mitología al Día. Y hasta el próximo mito. Que la sabiduría siempre gane.